Bienvenidos a Debate, un espacio de intercambio intelectual y análisis profundo donde exploramos múltiples perspectivas sobre, textos y conceptos que forman nuestra cultura y nuestra fe. Y hoy tenemos un material que francamente rompe todos los esquemas. Exacto. ¿Cómo es posible que un hombre pase de ser declarado la piedra angular de la iglesia a ser llamado Satanás en menos de 60 segundos? Esa es la desconcertante realidad del texto que abordamos hoy. Así es, estamos situados en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, un momento verdaderamente bisagra. Totalmente. Un pasaje que no solo divide la narrativa del Evangelio, sino que fractura por completo nuestra comprensión de cómo interactuar lo divino y lo humano. Tenemos por un lado la monumental confesión de Pedro en Cesarea de Filipo y casi en el mismo aliento la exigencia brutal de la cruz. En el aire es ¿quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen? Y aquí la pregunta se responde, pero la respuesta introduce una crisis mucho mayor. exactamente. Una crisis monumental. Y es precisamente esa crisis la que nos trae aquí. A partir de este material queremos explorar qué es lo que define verdaderamente el núcleo de la identidad cristiana. Yo sostendré que el fundamento absoluto, la base irreductible, es la intervención sobrenatural de la revelación divina. Ajá. Es ese milagro de ver quién es realmente Jesús. Porque sin esa gracia de Dios que abre los ojos, la mente humana simplemente es incapaz de dar el primer paso. Bueno, y mi perspectiva diverge justo en las consecuencias de esa revelación. Yo voy a argumentar que una confesión, por muy teológicamente precisa que sea, es incompleta. O sea, hasta puede ser un engaño peligroso si no culmina en la sumisión activa, visible y, dolorosa del discipulado. ¿Entiendo? Reconocer al Mesías sin abrazar el madero que ese Mesías exige es, en el contexto de este pasaje, una contradicción total. Pues entremos entonces en la arquitectura del texto. Si observamos el versículo 17, encontramos el clímax de esta interacción inicial. Pedro acaba de decir, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». La gran declaración. Sí, pero fíjate que la respuesta de Jesús no es una felicitación por la astucia de Pedro. Le dice, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Claro. Para mí, este es el núcleo operativo de toda la narrativa. La frase carne y sangre en esa época es un modismo claro. Se refiere a la totalidad de la capacidad humana a nuestra limitación inherente. Jesús establece ahí que el evento central de la fe no es una conclusión a la que el hombre llega por deducción empírica. Si miras el capítulo anterior, Mateo 15, ves a Jesús desmantelando la religión externa de los fariseos, demostrando que el esfuerzo humano por purificarse es inútil porque la corrupción está adentro. Sí, el problema es interno. Exacto, y aquí en el capítulo 16 aplica un principio similar al intelecto. El hombre por sí mismo es ciego. Solo una intervención soberana de Dios puede abrir los ojos para ver a Cristo. A ver, entiendo la centralidad que le otorgas al versículo 17, y no disputo que el texto afirma categóricamente la obra del Padre. Bien. Pero detener el análisis ahí es francamente mutilar el pasaje. Mi postura se ancla en lo que sigue inmediatamente, especialmente cuando llegamos a los versículos 24 al 26. Ajá. Si el texto se tratara solo de, iluminación intelectual, el relato terminaría con la bienaventuranza y ya. Pero hay una ironía tremenda y hasta trágica aquí. Lo de Satanás. Exacto. Pedro formula una cristología impecable. Tiene todos los sustantivos correctos, y sin embargo, unos versos más tarde, en el versículo 23, Jesús se voltea y le dice, «Quítate de delante de mí, Satanás». Uf, unas palabras durísimas. Totalmente. ¿Y cuál fue el error de Pedro? Que su mente seguía estructurada bajo la lógica humana de la preservación. Quería la gloria del Mesías sin el sufrimiento del siervo. Para mí, el texto grita que la prueba de fuego no es tener la información correcta inyectada en la mente, Sino la acción. sino la sumisión al costo existencial. Una revelación que no te lleva a tomar la cruz es, una revelación que todavía no ha transformado tu realidad operativa. Comprendo tu punto sobre la transformación, pero quiero desafiar un poco la idea de que la confesión y la acción tienen el mismo peso fundacional.
Miremos el contexto del escenario porque no es accidental. Están en la región de Cesarea de Filipo. Un lugar muy cargado. Muy cargado. Geográficamente e históricamente es fascinante. Es el epicentro del paganismo y del poder imperial. Tienen el templo de Pan, tallado en la roca viva, y el templo de Augusto César, construido en mármol blanco deslumbrante. Así es. O sea, es una cámara de eco de propaganda e idolatría pura. En ese contexto, la mente natural funciona clasificando la nueva información dentro de sus categorías ya existentes. Por eso, cuando Jesús pregunta, ¿qué dice la gente?, responden con categorías respetables, pero pues insuficientes. Juan el Bautista, Elías. Exacto. Por nosotros mismos, la mente humana solo puede extrapolar a Jesús como un gran hombre. Romper esa barrera cognitiva y declarar, tú eres el Hijo del Dios viviente, justo frente al templo del César, es un acto de absoluta imposibilidad humana. ¡Wow! Es la prueba de que la gracia precede y habilita cualquier otra cosa que ocurra después. No puedes seguir a un Cristo que no puedes ver. Te lo concedo, el contraste de Cesarea de Filipo es magistral. Pero fíjate cómo estás usando ese contexto geográfico. Lo usas para magnificar el milagro intelectual de la revelación. Y yo te propongo que ese contexto tiene un propósito mucho más terrenal y, la verdad, aterrador. A ver. Precisamente porque están bajo la sombra del poder romano, cuando Jesús introduce la palabra cruz en el versículo 24, no está inaugurando una metáfora espiritualizada. Claro, no es poesía. No, para nada. Hoy en día usamos tomar la cruz para referirnos a, no sé, soportar a un jefe difícil o padecer un resfriado. Pero en el primer siglo, en una región dominada por Roma, la cruz era el instrumento de terrorismo de Estado, diseñado para humillar, torturar y silenciar a los rebeldes. Todos los que estaban ahí sabían exactamente cómo sonaba un hombre asfixiándose en un madero. Así que cuando Jesús demanda tomar la cruz, está diciendo, si tu confesión de que yo soy el Cristo es real, si me estás nombrando tu rey por encima del César, entonces prepárate para la ejecución que el César reserva para los traidores. Es brutal. Es una exigencia ontológica, no solo un cambio de cosmovisión interna. Es una reconstrucción histórica muy contundente y definitivamente subraya lo escandaloso del mensaje. Pero esa misma brutalidad me lleva de vuelta a mi premisa sobre nuestra incapacidad. Hablemos de la reprensión a Pedro que mencionaste antes. Ajá. Tú señalas el quítate de delante de mí, Satanás, como evidencia de que la confesión no basta. Yo leo ese mismo evento y veo la prueba absoluta de que la humanidad, incluso en su pico más alto, es inestable. Sí, fallamos rápido. Inmediatamente después de recibir revelación divina, Pedro vuelve a su naturaleza de carne y sangre. Y sin embargo, mira la promesa en el versículo 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Claro, la promesa. Fíjate en los verbos. Los verbos recaen sobre Cristo. Yo edificaré. La iglesia es indestructible no porque sus miembros mantengan una disposición heroica hacia el martirio, sino porque su arquitecto es divino y su base es la verdad revelada por Dios. Entiendo, pero... Porque si la iglesia dependiera de la capacidad de los discípulos para sostener voluntariamente esa cruz romana que describes, ¿se habría desmoronado la noche en que arrestaron a Jesús? Todos huyeron. Me parece que estás utilizando esta gracia soberana para suavizar un poco la severidad del texto. No diría suavizar. Bueno, claro que la Iglesia no descansa en el heroísmo humano, estamos de acuerdo en eso. Pero no podemos ignorar la terminología de Jesús. Él no le dice a Pedro, tranquilo, entiendo que la carne es débil. Sí. Para nada. No para nada. No, la reprensión es de una dureza que asombra. Le dije, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y aquí va mi desafío para ti. El texto sugiere que tratar de separar a Cristo de su sufrimiento no es simplemente un error cognitivo humano, es una tentación de origen satánico. Es fuerte, ¿sí? Es el mismo tropiezo del desierto en Mateo 4, ¿te acuerdas? Cuando Satanás le ofrece a Jesús los reinos del mundo sin tener que pasar por la cruz. Y Pedro está ofreciendo exactamente lo mismo, la corona sin el dolor. Así que, si argumentamos que la revelación interna es el núcleo,
pero permitimos que coexista con el rechazo del sufrimiento, estamos avalando el mismo tropiezo que Jesús condena. Una teología que abraza la identidad de Jesús pero rechaza su método, o sea, no es cristianismo frágil, es otra religión. A ver, no estoy suavizando la severidad, estoy ubicando la esperanza en el lugar correcto, digamos. Pero analicemos esa frase de Jesús que mencionas, porque me parece clave. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ajá. El término en griego para pones la mira, phroneis, implica la actitud mental, las afecciones, la cosmovisión completa. Lo que Jesús está diciendo es que el sistema de pensamiento humano por defecto aborrece la cruz. Nuestro instinto natural de supervivencia rechaza la humillación. Totalmente. El cambio se hace evidente cuando avanzamos a los versículos 25 y 26, el pasaje sobre perder la vida para hallarla. Exactamente, el famoso balance contable del alma. Así es. Jesús lanza esta pregunta retórica demoledora. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y la palabra que usa para alma abarca la vida física, pero también el ser eterno. Aquí está el mecanismo de por qué alguien tomaría la cruz. ¿Y cuál sería ese mecanismo? No es un mero ejercicio de fuerza de voluntad estoica. Cuando Dios te revela quién es verdaderamente Cristo, hay una recalibración radical de tus valores. De repente ves a Cristo como el tesoro supremo. Y comparado con el valor infinito de ese tesoro, el mundo entero se revela como una bancarrota absoluta. Claro. El creyente va a la cruz no porque ame sufrir, sino porque su sistema de valores así lo ha transformado al ver la gloria de Cristo. Esa visión del tesoro es el motor que impulsa la renuncia. Mira, tu lectura sobre las afecciones es muy atractiva, pero permíteme ser un poco incisiva aquí. Adelante. Estás esquivando los imperativos del texto. Jesús no nos invita a una contemplación mística donde nuestros valores internos se reordenan pasivamente. Mira los verbos del versículo 24. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Son verbos de acción secuencial. Sí, son imperativos claros. Y negarse a sí mismo en este contexto no significa, pues, abstenerse de comer postre en la cena. Significa repudiar el derecho a la autodeterminación. Es abdicar al trono de tu propia vida. Y luego dice, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Perder la vida no es un estado interno de valoración espiritual. En el primer siglo significaba la exclusión de la sinagoga, perder el trabajo, ruptura familiar y a menudo la muerte física. Consecuencias muy reales. Exacto. Si la identidad cristiana se define por la revelación, la prueba irrefutable de que esa revelación es genuina es el fruto visible y costoso de caminar detrás del Maestro. Si la ortodoxia de Pedro no produce la ortopraxis del discipulado, o sea, la acción correcta, es letra muerta. Bueno, creo que el problema de reducir esto a la ortopraxis es que corremos el riesgo de convertir la fe en un moralismo extremo. Una especie de masoquismo religioso donde medimos nuestra fe por cuánto estamos sufriendo o qué tan miserable es nuestra vida. No. Pero fíjate bien en el final del versículo 24. Y sígueme. La orden no es simplemente sufre. La orden es seguir a una persona específica. Y eso nos devuelve al versículo 16. Ajá. No puedes seguirle si no sabes quién es. No puedes confiarle tu alma, tu vida entera, a un simple profeta o a un maestro moral, por muy bueno que sea. Solo rindes el control a aquel que sabes, por revelación de Dios, que es verdaderamente divino. Claro. La confesión precede lógicamente a la sumisión. El orden de los factores aquí sí altera el producto. La gracia de ver debe ir primero, o la cruz se convierte en una obra humana inútil y pesada. A ver, no estoy defendiendo un masoquismo religioso en absoluto, y estoy completamente de acuerdo en que la persona de Cristo es el centro gravitacional. Pero mi argumento es que el texto nos advierte sobre el autoengaño, de pensar que vemos correctamente cuando nuestras acciones demuestran ceguera. Entiendo por dónde vas. El problema con ese orden de los factores que propones es que Pedro, cronológicamente en este relato, ya había recibido la revelación, ya tenía la gracia de ver, y aún así trató de desviar a Jesús. Sí falló casi de inmediato. Y eso nos enseña algo aterrador sobre nosotros mismos. Podemos poseer teología revelada y aún así intentar subordinar a Dios a nuestros propios términos de comodidad. Por eso el discipulado radical es el filtro ineludible. O sea, nos salva,
pero verifica. No salva, pero verifica. Me parece una distinción brillante, de verdad. Y de hecho, arroja mucha luz sobre por qué Jesús usa la frase «quítate de delante de mí». Literalmente del griego es «ponte detrás de mí». Exactamente. Es como si le estuviera diciendo a Pedro, vuelve a tu posición de seguidor. Estás tratando de liderar la marcha. Exacto. Pedro había pasado de ser un discípulo a intentar ser, no sé, el asesor político de Jesús. Y Jesús lo regresa a su lugar. El seguidor camina detrás, pisando donde pisa el maestro, aunque esas huellas lleven sangre. Es un correctivo severo. Y creo que al mirar el paisaje completo de Mateo 16, la tensión entre nuestras posturas produce un análisis mucho más rico. Por un lado, mi posición insiste en que este pasaje pulveriza la arrogancia humana. Nos demuestra que dependemos absoluta y desesperadamente de que Dios rompa nuestra ceguera para poder ver la majestad de Cristo. Totalmente. Y mi posición añade que esa majestad no es la de un monarca que viene a facilitarnos la vida, sino la del siervo sufriente. Por lo tanto, la misma luz que ilumina la mente exige la crucifixión del ego. No hay atajos. Abrazar la persona de Cristo es inseparable de abrazar el camino de Cristo. Ambas realidades coexisten en el texto con una fuerza tremenda. Mateo 16 no nos permite el lujo de un cristianismo cultural y cómodo. Es un texto que, te desarma por completo, desenmascara nuestras intenciones y nos obliga a preguntar si realmente amamos al Cristo que se nos revela o al Cristo que hemos moldeado a nuestra conveniencia. Así es. Esa profunda colisión entre el milagro celestial en la mente y, el peso astillado de un madero en la espalda, es lo que hace que este pasaje sea inagotable. Hay una riqueza aquí que trasciende los minutos de nuestra conversación. Definitivamente. Hay mucho más por explorar. Y, de hecho, queremos invitar a quienes nos escuchan a ser parte de esta tensión. Queremos saber cómo procesan ustedes este dilema. En su día a día, ¿qué resulta más desafiante? ¿Preservar pura la revelación de quién es Cristo frente a tantas voces que lo reducen? ¿O la obediencia práctica, ese negarse a sí mismo en las decisiones de la semana? Es una pregunta que exige mucha honestidad. Por favor, dejen sus comentarios allí donde nos estén escuchando. Nos encantará leer cómo la fricción de este texto resuena en sus experiencias y en su lectura personal. A menudo buscamos en estos pasajes afirmación y confort. Buscamos la roca inamovible, esperando que la fe sea un refugio pasivo. Pero hoy vimos una realidad mucho más robusta. La roca está cimentada en una gracia inmerecida, sí, pero el camino que se construye sobre ella pasa inevitablemente por la negación personal. Muchas gracias por acompañarnos en The Debate. Hasta nuestro próximo encuentro.